Euskadi, una de las comunidades que está en riesgo alto, no ha cerrado el interior de la hostelería, ahora con la mitad de su aforo. No aplica así las nuevas restricciones de sanidad publicadas este sábado en el BOE. El gobierno vasco argumenta que cuenta con las competencias y las garantías jurídicas. El PSE, su socio de gobierno, asegura en un comunicado que en la orden de sanidad hay una cláusula de contextualización que permite atender a las particularidades de las autonomías para adoptar las medidas. La otra comunidad en riesgo alto, La Rioja, que de momento ha decidido no acatar la orden de sanidad, aunque votó a favor de ella. El Ejecutivo riojano esperará al Consejo de Gobierno del próximo martes para tomar una decisión. Aunque Castilla-La Mancha también votó a favor, considera que el documento se abre a contextualizar y no aplicará las restricciones. La Comunidad de Madrid, en riesgo medio, anuncia que recurrirá a la nueva normativa ante la Audiencia Nacional. Pretende imponer unos acuerdos que entendemos que son ilegales, está invadiendo competencias de las comunidades autónomas. No tiene criterio técnico, rigor sanitario y desde luego atacan el sentido común. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid pide a Ayuso remar a favor. No podemos seguir así. Lo que tenemos que hacer es ponernos todos de acuerdo y sobre todo con las decisiones que se toman, como ya he dicho, que la mayoría son de obligado cumplimiento. Andalucía tampoco aplicará las nuevas restricciones. Es una invasión de competencias del Estado a las comunidades autónomas. El Estado solo puede hacer eso cuando hay un estado de alarma en vigor. El Ministerio de Sanidad afirma que las medidas son de obligado cumplimiento, con independencia del sentido del voto de cada autonomía. Recordemos que Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid y Murcia votaron en contra. Castilla y León y Melilla se abstuvieron. Euskadi no participó en la votación. Casi 5.000 personas han sido desalojadas esta noche en botellones organizados en distintos puntos de Barcelona. Muchas no mantenían la distancia de seguridad ni llevaban mascarilla. Las zonas de mayores aglomeraciones han sido las del Paseo del Born, las playas y el Arco de Triunfo. Hace 40 años se detectaban los primeros casos del SIDA, una enfermedad completamente desconocida entonces, que en 4 décadas ha matado a más de 34 millones de personas. El uso de los retrovirales ha permitido disminuir la mortalidad, pero 37 millones de personas viven con esta enfermedad. La pandemia del coronavirus ha frenado los objetivos de acabar con el SIDA en 2030. Guardias civiles de toda España acuden a una concentración en la Puerta del Sol en Madrid, convocados por la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Denuncian que no se ha cumplido en su totalidad el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 para igualar su sueldo con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mientras en nuestro país sigue el descenso de la incidencia acumulada en 14 días en España, después de 2 días de aparente estancamiento entre el martes y el jueves, pero el viernes volvió a registrarse una bajada, un punto menos que el día anterior. En las 2 últimas semanas, aunque como ven ustedes esta imagen gráfica es bastante plana, ha descendido más de 18 puntos esa incidencia acumulada, una tendencia que mientras se mantenga nos aleja de los momentos más duros de la pandemia, pero se calcula que unos 17.000 profesionales sanitarios han fallecido en el mundo a causa de ello. Emotivo homenaje hoy en el Templo de Devoto en Madrid a los sanitarios fallecidos durante la pandemia. En España han perdido la vida 116 médicos, 1 cada 72 horas, 12 enfermeras. Un acto en el que hemos escuchado a Marta, la hija del doctor Luis Pérez, primer fallecido por COVID en la Comunidad de Madrid. Como sus compañeros de profesión han recordado su sentido del deber, su vocación, su trabajo en primera línea durante semanas sin medidas de protección. Un día de recuerdo en el que se exige que los efectos del COVID no sean considerados un accidente laboral, sino una enfermedad profesional. Hemos tenido que contemplar cómo todo ese sufrimiento compartido con pacientes y sus familiares ha sido utilizado políticamente, en un sentido y en el otro, para el enfrentamiento y la lucha de poder. Y también, hay que decirlo todo, ese esfuerzo ha sido minusvalorado en algunos comportamientos sociales. Y la Comunidad de Madrid vigila el brote de coronavirus detectado en una residencia en la que todos los usuarios estaban vacunados con la pauta completa. En total hay 21 personas contagiadas, todas ellas residentes. Aunque la evolución de los afectados es favorable, 7 han tenido que ser ingresados en el hospital. Por el momento se desconoce el origen del brote.
Continúa la búsqueda del trabajador sepultado el pasado jueves en una cantera de Villanueva de la Reina, en Jaén. Las labores de búsqueda se centran en la retirada de barro que han enterrado al trabajador, le han sepultado a unos 5 metros de profundidad. A la búsqueda, coordinada por los bomberos de Andújar, se ha sumado un equipo del Grupo Especializado de Actividades Subacuáticas y varias patrullas de la Comandancia de la Guardia Civil. Concentraciones en varias ciudades de España para protestar contra la subida de las tarifas eléctricas. La pancarta que presidía la protesta en la Puerta del Sol de Madrid tenía como lema la nacionalización de las compañías eléctricas. Las concentraciones se han convocado por las redes sociales para protestar contra la subida en la factura de la luz. En Barcelona se han concentrado en la Plaza de Cataluña, desde donde han reivindicado que se recorte a las compañías eléctricas para rescatar a las familias. Los ministros de Finanzas del G7 han alcanzado en Londres un acuerdo histórico, según el ministro británico de Economía, para reformar el sistema fiscal mundial. El objetivo es que las grandes empresas, sobre todo las tecnológicas, tributen de manera más justa y que paguen al menos el 15% de impuestos por sus beneficios. Es un acuerdo que cambiará el mundo, en opinión del ministro de Finanzas de Alemania, que pretende poner fin a la ingeniería tributaria de empresas como Google o Facebook, que consiguen tributar poco o nada declarando sus ganancias en países donde la fiscalidad les resulta más favorable. La idea partió de Europa, se debate desde hace años y cuenta con el apoyo de España, pero es ahora cuando ha encontrado el impulso definitivo gracias al apoyo de Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dice que la carrera a la baja del impuesto de sociedades para las grandes empresas ha llegado a su fin. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha declarado que el impuesto de sociedades mínimo acordado por el G7 se aplicará tanto a Amazon como a Facebook. Al ser preguntada por si las dos empresas se verían afectadas por la propuesta, Yellen ha dicho que incluirá a las grandes empresas rentables y esas empresas cumplen los requisitos según casi cualquier definición. En la declaración conjunta de los ministros de Finanzas del G7 se dice que se abordará la evasión fiscal de las multinacionales más grandes y rentables, pero Amazon tiene márgenes de beneficio más bajos que la mayoría de las tecnológicas, lo que preocupaba a los países europeos. Recogida de basura en la playa del Somorrostro de Barcelona como una de las actividades paralelas de la Ultra Clean Marathon, la carrera global para retirar desechos en el litoral y otros espacios públicos. Se ha celebrado hoy coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. La ONU pide que se tomen medidas en los próximos 10 años para salvar el planeta. El secretario general, Antonio Guterres, cree que es la última oportunidad para superar una catástrofe climática. Everyone can contribute. Science tells us these next 10 years are our final chance to avert a climate catastrophe, turn back the deadly tide of pollution and species loss. So let today be the start of a new decade, one in which we finally make peace with nature and secure a better future for all. Protestas en Galicia frente a algunos proyectos de construcción de parques eólicos, especialmente el de la Sierra de Ocourel, en la provincia de Lugo. Consideran que es una invasión eólica que solo persigue intereses económicos y no medioambientales. Bueno, los casos de coronavirus se disparan en Colombia y esto es muy serio. Allí viven el peor momento desde que comenzó la pandemia. En medio de la crisis social y política que sufre el país y a pesar de la campaña de vacunación masiva, se baten récords de contagios y fallecidos. Solo en Bogotá, de los 4.000 contagios de media de la semana pasada, se ha pasado a más de 10.000. Las UCIs además están ocupadas en un 97%. El país se acerca a los 3,5 millones de contagios y los muertos superan los 90.000. Las multitudinarias manifestaciones de protesta que se registran desde abril, donde no se respeta ninguna medida, han agravado aún más la situación. A pesar de ello, el Gobierno ha decretado medidas de relajación para reactivar la economía, como la reapertura de eventos masivos tipo conciertos o, por ejemplo, el fútbol. En Bamako, partidarios del movimiento opositor M5 se han manifestado en apoyo de la Junta Militar tras el anuncio de Francia de la suspensión preventiva de colaboración operativa y militar con el nuevo gobierno de Mali. Maiga, el próximo primer ministro y miembro del movimiento opositor, ha participado en esta concentración. Asegura que Mali respetará
los compromisos internacionales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mostrado su preocupación ante una posible deriva islamista del nuevo gobierno de Malí, con una oposición a favor de la negociación con los grupos yihadistas.